Sí, así es. Esta señora es acá de la ciudad de Belleville, es oriunda de Rosario y todo este problema arranca cuando ella en el 2020 pierde su documento nacional de identidad, la libretita verde en realidad con el que se manejó toda la vida. Entonces se presenta en la policía para hacer la exposición policial por extravío. Entonces con esa constancia luego se presenta en el registro civil de esta ciudad solicitando la emisión de un nuevo documento. En ese momento lo que le dicen que había un error en el sistema, que no arrojaban sus datos, entonces lo que le recomendaron es que volviera con su partida de nacimiento. Como estábamos en plena pandemia y hasta andar sin documento, viajar a la ciudad de Rosario era todo un tema, un riesgo para ella, a través de su hermana se presentan en el registro civil de allá, comentando la situación y que necesitaban una copia de la partida. En ese momento lo que le dicen al buscar en el libro correspondiente al año en el que ella nacen, le dicen que no, que en realidad no figuraba inscripto ningún nacimiento su nombre, y buscaron en años posteriores, años anteriores y tampoco. Entonces, bueno, nuestra clienta obviamente que sentía que tenía que tratarse de un error, o sea, no podía ser, entonces se va a una caja que tiene de documentos y cosas añejas y logra encontrar esta partida de nacimiento. O sea, era la copia original es lo que pensaba que tenía, entonces la escanea y se la mandamos a la hermana para que se vuelva a presentar en el registro civil de allá. Entonces con eso lo que van es al libro, o sea, al libro correspondiente, con el número de acta, o sea, tal cual dice este documento, y ahí se encuentra que en realidad esta partida de nacimiento se corresponde a otra persona. Por ende, se infiere que esta partida de nacimiento fue adulterada, se confeccionó con los datos de otra persona. Entonces, bueno, obviamente ahí arranca todo este drama personal para ella, dudas sobre su identidad principalmente. Por momentos pensamos que podía tratarse, ¿viste?, de un caso de desaparición en la época de la dictadura. Entonces lo primero que ella hace es encarar a la madre, exigirle una respuesta, una explicación sobre qué pudo haber pasado con eso. La madre lo único que hizo en ese momento es jurarle y perjurarle que en realidad sí es hija de ella, pero que no podía darle una explicación que había pasado respecto a la inscripción de su nacimiento porque de esa cuestión se había encargado el papá. Pero resulta que en la partida esta adulterada figura la firma de la mamá. Entonces ahí ya había una contradicción y ahí decidimos instar la investigación penal en la Fiscalía Federal de la ciudad y paralelamente ella se sometió a un ADN, un estudio de ADN, que para tranquilidad de nuestra clienta dio que efectivamente es hija de la madre. La investigación está en curso y como no nos dieron ninguna solución de alguna medida cautelar respecto a un DNI provisorio, ahí decidimos instar el amparo ante la Justicia Federal de esta ciudad. Bien, y en este momento la cuestión sigue desde el punto de vista de la Justicia Federal con un pedido de la clienta de ustedes de poder conseguir su propio DNI. Claro. Frente a esta inexistencia civil que tiene, porque no tiene DNI, entonces no puede acceder a tener un carnet de conductor, no puede salir de la ciudad, no puede tener pasaporte, tuvo dificultades para vacunarse por carencia de DNI, nos quedó la vía del amparo en contra del registro civil de la ciudad de Rosario para que la inscriba como nacida en la fecha donde tenemos acreditado que nació viva en la maternidad de Rosario, y en contra del RENAPER para que le extienda un DNI para que pueda desarrollarse en la vida civil, en todos los ámbitos. Hay que destacar de que ante esta situación que está viviendo la vecina, como usted decía, no puede ni siquiera desplazarse por distintas provincias del país, ya que si en algún momento se le solicita la forma de identificarse, no la puede exhibir. Así es, no tiene cómo acreditar quién es. Por ejemplo, tiene un trámite ante la comisión médica en contra de la ART por una enfermedad profesional y no puede cobrar la indemnización que le corresponde porque no tiene DNI, entre otros problemas, ¿no? Doctor, ¿son habituales este tipo de casos? ¿Hay casos similares? Ha habido casos similares, sí. Son raros, pero se ha dado. El problema fue cuando no existía la base de datos nacional. Entonces, con alguna partida, con algún error, en la época de que se entregaba el DNI, que era la libretita verde, se cometían esos errores y entonces había dos personas con la misma identidad. Y después, cuando se confeccionó la base nacional de datos, aparecieron estas circunstancias donde
o alguna persona no tenía identidad o alguna persona tenía la identidad de otra. Que la doctora nos decía de que su clienta con la madre llega a entender de que efectivamente era su hija, se hizo el informe de compatibilidad de ADN correspondiente. ¿Qué pasó con el padre? Es decir, ¿el padre también ha aportado información para resolver este caso? Según nuestra clienta, el padre se fue de la casa cuando ella era muy pequeña y no se tienen noticias de su paradero. Hemos investigado y en los padrones del 2008 para acá no figura, suponemos que ha fallecido.